Hay nombres que el tiempo no logra borrar. Nombres que nacen en la oscuridad y viven ahí para siempre, grabados en la memoria de una ciudad, de un país, del mundo entero. Nombres que se susurran todavía, más de 100 años después, con un escalofrío que recorre la espalda. Y uno de esos nombres nació en las calles envueltas en niebla de una ciudad que nunca imaginó lo que estaba por venir. Jack el Destripador. Solo escuchar ese nombre provoca algo. Una sensación extraña, antigua, como si algo dentro de nosotros reconociera esa oscuridad. Pero aquí está la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién fue realmente? ¿Quién se escondía detrás de ese nombre que aterrorizó a toda una ciudad? Parece simple, ¿verdad? Una pregunta con una respuesta. Un misterio que debería tener solución. Pero déjame plantearte algo distinto, algo que tal vez no habías considerado. ¿Y si el verdadero misterio no es quién era, sino por qué nunca pudo ser descubierto? ¿Y si había algo más profundo funcionando en esas calles oscuras, algo que iba más allá de una simple investigación? Esa es la pregunta que sostiene esta historia. Y para responderla, tenemos que viajar al pasado, a un lugar donde la niebla era tan espesa que podías perderte a solo 2 pasos de tu propia casa. Un lugar donde la pobreza y la desesperación se mezclaban con algo más, algo que aún hoy no terminamos de entender. Bienvenidos a Whitechapel, Londres. El año es 1888. Imagina una calle apenas iluminada. Las farolas de gas parpadean débilmente, creando sombras que bailan en las paredes de ladrillo desgastado. La niebla lo cubre todo, tan densa que parece tener vida propia, deslizándose entre los callejones como un ser que busca, que observa, que espera. El aire huele a carbón quemado, a humedad, a algo podrido que nadie se atreve a identificar. Este es Whitechapel. Un barrio al este de Londres donde la pobreza no es solo una condición, es un estilo de vida. Aquí vive gente que trabaja desde el amanecer hasta que la oscuridad regresa, y aún así apenas tiene para comer. Familias enteras se apiñan en habitaciones tan pequeñas que apenas cabe un colchón en el suelo. Las calles están llenas de personas que caminan con la cabeza baja, evitando las miradas, cargando el peso de una vida que nunca les dio otra opción. Pero hay algo más en este lugar. Algo que va más allá de la simple pobreza. Es una sensación de abandono. Como si la ciudad hubiera decidido olvidarse de esta zona, dejarla ahí, en las sombras, donde nadie tiene que verla. Y en ese olvido, en esa oscuridad aceptada, algo encuentra el espacio perfecto para crecer. En las noches, las mujeres salen a las calles. No por elección, sino por necesidad. Venden lo único que les queda, su propio cuerpo, su dignidad, su esperanza. Algunas tienen hijos esperándolas en alguna habitación húmeda. Otras ya no tienen nada que las ate a este mundo más que la simple rutina de sobrevivir un día más. Caminan por los callejones, se paran bajo las farolas, esperan a que alguien se acerque con unas monedas que les permitan pagar un lugar donde dormir esa noche. Y nadie las protege. Nadie las cuida. Para el mundo, son invisibles. Es en este escenario, en esta mezcla de niebla, pobreza y olvido, donde nuestra historia realmente comienza. Porque alguien estaba observando. Alguien caminaba por esas mismas calles, respiraba ese mismo aire denso, miraba a esas mujeres con ojos que nadie podía ver detrás de la oscuridad. Y ese alguien estaba a punto de cambiar todo. La primera fue en agosto. Una noche como cualquier otra. El cielo estaba negro, sin estrellas, y la niebla cubría todo como siempre. Su nombre era Mary Ann Nichols, pero la gente la llamaba Pally. Tenía 43 años, una vida marcada por la dificultad, por las decisiones que tomamos cuando no hay otras opciones. Esa noche salió a buscar el dinero para un lugar donde dormir. 4 peniques. Eso era todo lo que necesitaba. 4 monedas pequeñas que significaban la diferencia entre tener un techo o pasar la noche en la calle. No consiguió ese dinero. La encontraron al amanecer. Su cuerpo yacía en una calle llamada Bucks Row, tan quieto que por un momento el hombre que pasaba pensó que simplemente estaba dormida. Pero cuando se acercó, cuando la luz débil de la mañana empezó a revelar los detalles, vio algo que lo hizo retroceder con horror. No voy a describir lo que le hicieron. No hace falta. Lo importante no son los detalles físicos, sino lo que esos detalles revelaban. Esto no fue un acto de violencia común. Esto fue algo calculado, metódico, hecho por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo más inquietante de todo, alguien que no sentía nada mientras lo hacía. La noticia se esparció rápido por Whitechapel. Las mujeres empezaron a caminar con más miedo,
mirando sobre sus hombros, evitando los callejones más oscuros. Pero la vida tenía que continuar. Las necesidades no desaparecen por el miedo. Así que las calles seguían llenas cada noche, aunque ahora con un silencio distinto, con una tensión que se podía sentir en el aire. Y entonces ocurrió de nuevo. 8 días después. Su nombre era Annie Chapman. 47 años. Una vida similar a la de Pali. Marcada por los mismos problemas, las mismas luchas. Esa madrugada, alguien la encontró en el patio trasero de una casa en Ambury Street. Y lo que le hicieron era peor. Mucho peor. Porque esta vez no fue solo violencia. Esta vez había algo más. Algo que sugería un conocimiento, una precisión que no debería estar ahí. Los que vieron el cuerpo, los pocos que tuvieron que enfrentarse a esa imagen, sintieron algo que nunca habían sentido antes. No solo horror. No solo tristeza. Sino algo más profundo. La certeza de que estaban frente a alguien que había cruzado una línea que ni siquiera sabían que existía. Y fue ahí cuando la ciudad dejó de dormir. Londres entró en pánico. Los periódicos empezaron a publicar historias sobre los asesinatos, cada una más sensacionalista que la anterior. Las palabras que usaban creaban imágenes en la mente de la gente, imágenes que se quedaban ahí, que crecían en la oscuridad de la noche. De repente, Whitechapel no era solo un barrio pobre que la gente prefería ignorar. Era el centro de algo oscuro, algo que todos querían conocer pero que al mismo tiempo los aterrorizaba. Las mujeres seguían saliendo a las calles, porque ¿qué otra opción tenían? Pero ahora caminaban en grupos, se acompañaban unas a otras, murmuraban oraciones que aprendieron cuando eran niñas. Los hombres empezaron a organizar patrullas, grupos de vecinos que recorrían las calles con linternas, mirando cada sombra, cada figura que se movía en la niebla. Pero, ¿cómo encuentras a alguien cuando no sabes qué estás buscando? ¿Cómo reconoces al monstruo cuando podría ser cualquiera? Porque esa era la verdad más inquietante de todas. Esta persona, este asesino, no dejaba rastros que llevaran a ningún lado. No había testigos que pudieran dar una descripción clara. No había evidencia que señalara a alguien en particular. Era como si fuera un fantasma, alguien que aparecía de la nada, hacía lo que hacía, y luego se disolvía de nuevo en la niebla sin dejar nada más que horror a su paso. La policía estaba desesperada. Interrogaron a cientos de personas. Revisaron cada rincón de Whitechapel. Pero no encontraban nada. Y mientras tanto, la presión crecía. Los periódicos los criticaban. La gente exigía respuestas. Los políticos pedían acción. Pero, ¿cómo actúas cuando no tienes nada con que trabajar? Y entonces llegaron las cartas. La primera carta llegó a finales de septiembre. Estaba dirigida a una agencia de noticias, escrita con tinta roja que parecía, bueno, la gente empezó a decir que no era tinta. Que era sangre. No sabemos si eso era verdad, pero la idea se esparció rápido, y en ese momento la verdad importaba menos que la sensación que provocaba. La carta estaba firmada. Jack el Destripador. Ese era el momento. El momento en que el miedo sin nombre recibió un nombre. El momento en que algo abstracto se volvió real, tangible, personalizado. Ya no era solo el asesino de Whitechapel. Ahora era Jack. Y ese nombre, tan común, tan ordinario, lo hacía todo más aterrador. Porque Jack podría ser cualquiera. Tu vecino. El hombre que vende periódicos en la esquina. El que se sienta a tu lado en la taberna. La carta decía cosas perturbadoras. Hablaba de los asesinatos como si fueran un juego. Se burlaba de la policía. Prometía más. Y lo más inquietante, parecía disfrutarlo. Cada palabra goteaba con una arrogancia fría, una satisfacción oscura que helaba la sangre. ¿Era real? ¿Realmente la escribió el asesino? Nunca lo sabremos con certeza. Algunos expertos creen que fue una invención de los periodistas, buscando vender más periódicos. Otros piensan que fue alguien más, alimentándose de la histeria del momento. Pero hubo otras cartas después de esa. Y una de ellas vino con algo más. La llamaron From Hell, porque esas eran las palabras con las que comenzaba. Y junto con la carta venía una pequeña caja. Dentro de esa caja había un pedazo de órgano humano. Un riñón. Preservado de cierta manera, enviado a uno de los hombres que investigaba los casos. La carta decía que lo había tomado de una de las víctimas. Que lo había frito y se lo había comido. Y que ese pedazo era lo que había sobrado. Cuando esa noticia se hizo pública, el pánico se multiplicó. Ya no era solo miedo.
Era algo más visceral, más profundo. La idea de que alguien pudiera hacer eso, pudiera escribir sobre ello con tal frialdad, tal desprecio por todo lo humano, era demasiado. La gente empezó a encerrarse en sus casas apenas caía la noche. Las calles que antes estaban llenas, ahora quedaban vacías. Whitechapel se convirtió en un pueblo fantasma después del anochecer. Y entonces vino la noche más oscura de todas. La llamaron la doble evento. Fue el 30 de septiembre. 2 mujeres en una sola noche. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. 2 vidas más arrebatadas, 2 historias más que terminaron en la oscuridad de Whitechapel. Con Elizabeth, algo salió mal. Algo lo interrumpió. Tal vez un sonido, tal vez alguien que pasaba cerca. No pudo terminar lo que había empezado. Y eso lo enfureció. Menos de una hora después, encontró a Catherine. Y con ella, se desquitó. Lo que le hizo fue, no hay palabras adecuadas. Fue como si quisiera enviar un mensaje. Como si dijera, nadie puede detenerme. Puedo hacer esto cuando quiera, donde quiera, y nunca me van a encontrar. Y tenía razón. Porque a pesar de que ahora había cientos de policías patrullando las calles, a pesar de que la ciudad entera estaba en alerta máxima, él pudo hacerlo 2 veces en una noche y desaparecer sin dejar rastro. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo alguien puede moverse con tal libertad en una ciudad que lo está buscando? Es una de las preguntas que hace que este caso sea tan perturbador. Porque no tiene sentido. Va contra toda lógica. Y sin embargo, sucedió. Después de esa noche, hubo una pausa. Semanas de silencio. La gente empezó a preguntarse si tal vez había terminado. Si Jack había muerto, o se había ido, o simplemente había decidido parar. Hubo un suspiro colectivo de alivio, aunque todavía teñido de miedo, porque nadie podía estar seguro. Y entonces vino noviembre. Su nombre era Mary Jane Kelly. Tenía 25 años, la más joven de todas. Vivía en una habitación pequeña en Miller's Court, un lugar tan angosto que apenas cabía una cama. Esa noche del 9 de noviembre fue la última vez que alguien la vio viva. La encontraron al día siguiente. Y lo que estaba en esa habitación fue tan terrible que incluso los policías más experimentados, hombres que habían visto todo tipo de violencia en las calles de Londres, salieron de ahí pálidos, temblando, incapaces de hablar de lo que habían visto. Esta vez había tenido tiempo. Toda la noche. Y lo había usado. No voy a entrar en detalles. No los necesitas para entender la magnitud de lo que sucedió. Solo necesitas saber esto. Fue un nivel de horror que va más allá de lo que la mente humana puede procesar fácilmente. Fue la obra de alguien que no solo había perdido toda conexión con la humanidad, sino que parecía estar explorando activamente qué tan lejos podía llegar en esa oscuridad. Y después de Mary Jane Kelly, nada. Silencio absoluto. Los asesinatos pararon. Jack el Destripador, si es que realmente existió como una sola persona, desapareció tan misteriosamente como había aparecido. No hubo despedida. No hubo captura. No hubo resolución. Solo silencio. Y ese silencio, de alguna manera, fue peor que todo lo anterior. Porque cuando hay un final, cuando hay respuestas, la mente puede descansar. Puede procesar lo sucedido, guardarlo en algún rincón de la memoria y seguir adelante. Pero cuando no hay final, cuando las preguntas quedan suspendidas en el aire sin respuesta, algo se queda atorado. Algo sigue vivo. Y eso es exactamente lo que pasó con Jack el Destripador. Durante más de 100 años, la gente ha tratado de resolver este misterio. Han surgido cientos, tal vez miles de teorías. Cada generación ha traído nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas formas de analizar la evidencia que quedó. Pero ninguna ha dado una respuesta definitiva. Ninguna ha cerrado el caso de manera que todos puedan estar de acuerdo. Entonces, ¿quién era Jack el Destripador? Una de las teorías más populares dice que era un médico. Alguien con conocimiento de anatomía, alguien que sabía exactamente dónde cortar, cómo abrir un cuerpo de manera específica. La precisión con la que trabajaba sugería entrenamiento, experiencia. No era alguien actuando con simple violencia descontrolada. Había método ahí. Había conocimiento. Varios nombres han sido propuestos a lo largo de los años. Médicos que vivían en la zona, que tenían acceso a instrumentos quirúrgicos, que tal vez mostraban comportamientos extraños. Pero ninguna evidencia concreta los ha conectado directamente con los asesinatos. Son solo sospechas, posibilidades que flotan en el aire sin forma sólida. Otra teoría habla de alguien de la alta sociedad. Un príncipe,
un aristócrata, alguien con poder suficiente como para que la investigación fuera deliberadamente desviada. ¿Por qué la policía nunca encontró nada? Tal vez porque alguien con influencia se aseguró de que no lo hiciera. Tal vez Jack no era un hombre común en las calles, sino alguien que podía moverse entre dos mundos, el mundo de la riqueza y el respeto durante el día y el mundo oscuro de Whitechapel durante la noche. Es una idea tentadora, llena de conspiración y drama. Pero, de nuevo, no hay evidencia real. Solo especulación. Y luego está la teoría más inquietante de todas. Que Jack era alguien completamente común. Un carnicero, un vendedor ambulante, un trabajador cualquiera que vivía en Whitechapel y conocía las calles mejor que nadie. Alguien tan ordinario que nadie sospecharía de él. Alguien que se mezclaba con la multitud, que tal vez hasta ayudaba en las patrullas vecinales, que mostraba preocupación por los asesinatos mientras secretamente era él quien los cometía. Esta teoría asusta porque elimina la distancia. Nos dice que el monstruo no siempre parece un monstruo. Que puede tener la cara de una persona normal, que puede sonreír, saludar, vivir una vida que desde afuera parece perfectamente ordinaria. Y que esa normalidad es la máscara perfecta. ¿Cuál de estas teorías es correcta? No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sepamos. Pero aquí está lo interesante. Tal vez esa no sea la pregunta correcta. Porque cuando nos obsesionamos con descubrir quién era Jack el Destripador, estamos mirando hacia afuera. Estamos tratando de encontrar a un individuo específico, de ponerle cara a la oscuridad. Pero, ¿y si el verdadero misterio está en otro lado? ¿Y si lo que realmente deberíamos preguntarnos es qué permitió que esto sucediera? Piénsalo. Whitechapel no era solo un escenario aleatorio. Era un lugar creado por decisiones sociales, por sistemas que permitían que la gente cayera en ese nivel de pobreza y desesperación. Era un lugar que la sociedad había decidido ignorar, donde las mujeres eran tan invisibles que su desaparición apenas importaba hasta que los asesinatos se volvieron demasiado espectaculares como para ignorarlos. Jack el Destripador pudo operar porque existía un ambiente perfecto para él. Calles oscuras donde nadie miraba. Víctimas que nadie protegía. Un sistema de justicia que no tenía los recursos ni, honestamente, el interés real en resolver crímenes contra mujeres pobres hasta que la presión pública se volvió imposible de ignorar. En cierto sentido, Jack no creó el horror. Lo aprovechó. Se deslizó en las grietas que ya existían en la sociedad y las usó a su favor. Y esa es una reflexión mucho más incómoda que simplemente tratar de identificar a un asesino del pasado. Porque esas grietas siguen existiendo. Tal vez no de la misma forma, tal vez no en las mismas calles. Pero siguen ahí. Lugares donde la gente es invisible. Situaciones donde el dolor de algunos no importa tanto como debería. Sistemas que fallan a los más vulnerables una y otra vez. Y mientras esas grietas existan, siempre habrá espacio para que la oscuridad se deslice. Hay otra dimensión en esta historia que vale la pena explorar. Algo más allá de lo social, algo que toca lo espiritual, lo psicológico profundo. ¿Por qué nos fascina Jack el Destripador? ¿Por qué, más de 100 años después, seguimos hablando de él? ¿Por qué se han hecho películas, libros, documentales, investigaciones interminables sobre alguien que mató a 5 personas en un periodo de 3 meses? No es por el número de víctimas. Ha habido asesinos con muchas más víctimas que reciben una fracción de la atención. No es solo por el misterio de su identidad. Hay otros casos sin resolver que no generan la misma fascinación. Es por algo más. Algo que conecta con algo profundo en nosotros. Jack el Destripador representa el miedo primordial. El miedo a la oscuridad no como ausencia de luz, sino como presencia de algo desconocido. El miedo a que el mal no tenga cara reconocible, a que pueda estar en cualquier parte, a que la persona junto a ti podría ser, ¿quién sabe qué? Representa también nuestra fascinación con la sombra. Carl Jung, el famoso psicólogo, hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que rechazamos, que no queremos ver, que empujamos hacia el fondo de nuestra conciencia. Pero esa sombra no desaparece. Vive ahí, en lo profundo, conteniendo todo lo que consideramos inaceptable en nosotros mismos. Y cuando vemos historias como la de Jack el Destripador, hay una parte de nosotros que se siente atraída. No porque queramos hacer lo que él hizo, sino porque representa la sombra colectiva de la humanidad. Representa la pregunta que todos nos hacemos en secreto. ¿Qué tan lejos podría llegar el lado oscuro de la naturaleza humana? ¿Es perturbador? Sí. Pero es también profundamente humano. Porque solo mirando a la sombra,
solo reconociendo que existe, podemos realmente empezar a entender toda la complejidad de lo que significa ser humano. Y luego está el poder del misterio en sí mismo. Los seres humanos odiamos las preguntas sin respuesta. Nuestra mente está diseñada para buscar patrones, para encontrar explicaciones, para cerrar círculos. Cuando algo queda abierto, cuando hay un vacío donde debería haber una respuesta, nuestra mente sigue regresando a ese vacío una y otra vez, tratando de llenarlo. Jack el Destripador es ese vacío perfecto. Es una pregunta que se niega a ser respondida. Y tal vez, solo tal vez, ese es parte de su poder. Porque si algún día se descubriera con certeza absoluta quién era Jack el Destripador, si apareciera evidencia irrefutable que identificara a la persona detrás de esos asesinatos, ¿qué pasaría? La historia se cerraría. El misterio se resolvería. Y probablemente, con el tiempo, el interés disminuiría. Se convertiría en un caso más del pasado, archivado, resuelto, olvidado eventualmente. Pero mientras el misterio permanezca, mientras la pregunta siga flotando sin respuesta, Jack el Destripador vive. No como persona, sino como idea. Como símbolo. Como recordatorio de que hay cosas que escapan a nuestro control, a nuestro entendimiento. Y eso nos aterra. Pero también, de alguna manera extraña, nos fascina. Ahora bien, hay que hablar de algo importante. De algo que a veces se pierde en medio de todo el misterio y la especulación. Las víctimas. Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Eran personas reales. No solo nombres en una lista. No solo piezas en un rompecabezas histórico. Eran mujeres con vidas completas, con historias que iban más allá de su muerte. Tenían familias, amigos, sueños que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de cumplir. Luchas que enfrentaban cada día, tratando de sobrevivir en un mundo que no les daba muchas opciones. Y murieron de la manera más terrible que se pueda imaginar. Solas. En la oscuridad. Con miedo. Es fácil, cuando hablamos de casos como este, enfocarnos tanto en el asesino que las víctimas se vuelven secundarias. Se vuelven parte del telón de fondo, elementos de la historia del asesino. Pero ellas eran el centro. Sus vidas importaban. Su dolor importa. Y hay algo más que vale la pena considerar. Estas mujeres estaban en esas calles porque la sociedad las había puesto ahí. No por elección real, sino porque el sistema en el que vivían no les daba otra opción. Eran pobres en una época donde la pobreza era tratada casi como un crimen. Eran mujeres en una sociedad que no valoraba a las mujeres de su clase. Eran invisibles hasta que su muerte se volvió demasiado espectacular como para ignorarla. Y aún así, incluso en su muerte, la conversación se centró más en el misterio del asesino que en la tragedia de sus vidas perdidas. ¿Qué dice eso sobre nosotros? ¿Sobre nuestra sociedad entonces y ahora? Hay una pregunta que sobrevuela toda esta historia. Una pregunta que tal vez es más importante que quién era Jack el Destripador. ¿Puede el mal esconderse detrás de una vida aparentemente normal? La respuesta, incómoda como es sí. La historia está llena de ejemplos. Personas que vivían vidas ordinarias, que tenían trabajos, familias, amigos. Personas que sonreían en las fotos, que ayudaban a sus vecinos, que parecían completamente normales. Y al mismo tiempo, en secreto, cometían actos de una oscuridad inimaginable. Es una verdad que nos desestabiliza porque elimina nuestra sensación de seguridad. Queremos creer que el mal es reconocible. Que si alguien es peligroso, habrá señales claras. Que podremos identificarlo y protegernos. Pero la realidad es más compleja y más aterradora. El mal puede vivir en silencio. Puede coexistir con momentos de normalidad, de bondad incluso. Puede esconderse tan bien que ni las personas más cercanas lo detectan. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué hace que alguien cruce esa línea? No hay una respuesta simple. La mente humana es increíblemente compleja. Hay factores psicológicos, experiencias traumáticas, químicas cerebrales, decisiones personales. Hay 1.000.000 de variables que se combinan de formas únicas en cada persona. Pero lo que sabemos es esto: todos tenemos oscuridad dentro. Todos tenemos pensamientos que nos asustarían si los viéramos a plena luz. La diferencia está en qué hacemos con esos pensamientos. La mayoría de nosotros tenemos límites internos, una brújula moral, empatía, miedo a las consecuencias. Cosas que nos detienen antes de cruzar ciertas líneas. Pero ¿qué pasa cuando esos límites no existen?
O cuando se erosionan lentamente, pensamiento a pensamiento, hasta que desaparecen por completo. Ahí es donde vive alguien como Jack el Destripador. En un lugar más allá de los límites normales. En un lugar donde los impulsos más oscuros no encuentran resistencia. Y la pregunta que nos deja es, ¿cómo vigilamos esos límites dentro de nosotros mismos? ¿Cómo nos aseguramos de que las partes oscuras de nuestra naturaleza permanezcan bajo control? Hay algo más que este caso revela sobre la naturaleza humana. Algo sobre cómo respondemos colectivamente al miedo. Cuando Jack el Destripador comenzó sus asesinatos, Londres experimentó algo que nunca antes había visto a esa escala. No era solo miedo personal. Era miedo colectivo. Pánico masivo. Toda una ciudad mirando sobre su hombro, viendo amenazas en cada sombra. Y en ese pánico, empezaron a pasar cosas interesantes. Y por interesantes, quiero decir reveladoras sobre quiénes somos cuando tenemos miedo. Hubo grupos que empezaron a culpar a inmigrantes, especialmente a la comunidad judía que vivía en Whitechapel. Sin evidencia alguna, simplemente porque eran diferentes, porque eran el otro conveniente. Hubo ataques contra personas inocentes, solo porque alguien decidió que se veían sospechosas. Hubo también personas que trataron de aprovechar el pánico para ganar dinero. Los periódicos inventaban historias, exageraban detalles, publicaban teorías sin fundamento, todo para vender más copias. Algunos hasta crearon falsas cartas de Jack el Destripador para alimentar la histeria. Y hubo los que genuinamente trataron de ayudar. Vecinos organizándose para protegerse mutuamente. Personas donando dinero para que las mujeres pobres no tuvieran que salir a las calles. Gente tratando de hacer lo correcto en medio del caos. Es un espectro completo de la respuesta humana. Y nos muestra algo importante. El miedo puede sacar lo peor de nosotros, pero también puede sacar lo mejor. La pregunta es cuál voz decidimos escuchar. Volvamos ahora a esa pregunta que planteamos al inicio. La pregunta que ha sostenido esta historia desde el principio. ¿Y si el verdadero misterio no es quién era Jack el Destripador, sino por qué nunca pudo ser descubierto? Hemos explorado muchas posibilidades. La falta de tecnología forense en esa época. La incompetencia de algunas partes de la investigación. La posibilidad de que fuera alguien con poder suficiente para desviar la investigación. El simple hecho de que operaba en un ambiente perfecto para él, donde las víctimas eran invisibles y las calles demasiado oscuras. Pero hay otra capa más profunda. Tal vez Jack el Destripador nunca fue descubierto porque representaba algo que la sociedad de esa época no quería ver. No solo el asesino individual, sino lo que su existencia revelaba. Que su sociedad había creado las condiciones perfectas para que algo así sucediera. Que habían abandonado a toda una parte de su población. Que las vidas de ciertas personas simplemente no importaban lo suficiente. Y cuando te enfrentas a una verdad tan incómoda, es más fácil enfocarse en el misterio del individuo que en el horror del sistema. Es más fácil buscar a un monstruo en las sombras que admitir que todos, de alguna manera, contribuyeron a crear esas sombras. Tal vez por eso el caso nunca se resolvió. No por falta de capacidad, sino por falta de voluntad de mirar realmente a lo que estaban enfrentando. Y eso nos trae al presente. Porque esta historia no es solo del pasado. Sí, Jack el Destripador operó hace más de 100 años. Sí, las calles de niebla de Whitechapel ya no existen de esa forma. Sí, la sociedad ha cambiado en muchos aspectos. Pero las preguntas fundamentales permanecen. ¿Seguimos teniendo lugares donde ciertas personas son invisibles? ¿Seguimos teniendo sistemas que fallan a los más vulnerables? ¿Seguimos siendo capaces de ignorar el sufrimiento cuando no nos afecta directamente? La respuesta, si somos honestos, es sí. Tal vez no en la misma forma. Tal vez no en las mismas calles. Pero las grietas siguen ahí. Los lugares donde la oscuridad puede deslizarse siguen existiendo. Y mientras eso sea verdad, las lecciones de esta historia siguen siendo relevantes. Porque Jack el Destripador no es solo una historia de horror del pasado. Es un espejo. Uno que refleja las partes de nosotros, de nuestra sociedad, que preferimos no ver. Y la pregunta no es solo quién era él, sino qué vamos a hacer nosotros con lo que su historia nos muestra. Hay personas que creen que Jack el Destripador sigue vivo de alguna manera. No literalmente, por supuesto, pero como idea, como símbolo, como advertencia. Creen que mientras sigamos fascinados con su historia, mientras sigamos tratando de resolver el misterio, estamos manteniendo algo vivo. Algo que tal vez debería dejarse ir. Otros creen lo contrario. Que recordar,
que investigar, que no olvidar es nuestra responsabilidad. Hacia las víctimas, hacia la historia, hacia nosotros mismos. No sé cuál perspectiva es la correcta. Tal vez ambas tienen algo de verdad. Lo que sí sé es esto. Hay poder en el misterio, sí. Pero hay más poder en lo que decidimos hacer con ese misterio. En las preguntas que elegimos hacer. En las lecciones que decidimos aprender. Podemos quedarnos en la superficie, fascinados por el horror, por la identidad oculta, por los detalles sangrientos. O podemos ir más profundo. Podemos preguntarnos qué nos dice esta historia sobre la naturaleza humana, sobre la sociedad, sobre nosotros mismos. Podemos mirar la oscuridad y solo ver oscuridad. O podemos mirar la oscuridad y aprender a reconocerla, a nombrarla, a entender cómo funciona para que podamos protegernos mejor de ella. Entonces, ¿quién fue realmente Jack el Destripador? Después de todo lo que hemos explorado, después de todas las teorías, todas las reflexiones, todas las preguntas, aquí estamos de nuevo con esa interrogante original. Y la verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Tal vez fue un médico con conocimientos de anatomía y una mente retorcida que encontró en las calles oscuras de Whitechapel el lugar perfecto para sus impulsos más oscuros. Tal vez fue alguien de la alta sociedad, jugando un juego peligroso que sabía que nunca tendría consecuencias reales para él. Tal vez fue un hombre común, alguien que nadie recordaría, alguien cuyo nombre se perdió en el tiempo simplemente porque era demasiado ordinario para destacar. O tal vez era algo más complejo. Una combinación de factores que nunca entenderemos completamente porque algunas piezas del rompecabezas se perdieron para siempre en la niebla de esa época. Pero aquí está lo que he aprendido al explorar esta historia. Tal vez la identidad específica de Jack el Destripador no es lo más importante. Tal vez nunca lo fue. Lo importante es lo que su historia nos revela. Sobre la capacidad humana para el mal. Sobre las estructuras sociales que permiten que ciertos tipos de horror florezcan. Sobre nuestra fascinación con la oscuridad. Sobre nuestra necesidad de respuestas y lo que pasa cuando esas respuestas nunca llegan. Lo importante es que 5 mujeres perdieron sus vidas de la manera más terrible. Y que esas vidas tenían valor, tenían significado, merecían ser recordadas no solo como víctimas de un asesino famoso, sino como personas completas que existieron y merecían mejor. Lo importante es la pregunta que esta historia nos obliga a enfrentar. ¿Qué partes de nuestra propia sociedad están creando condiciones donde la oscuridad puede crecer? Y más importante aún, ¿qué vamos a hacer al respecto? Algunos misterios existen para ser resueltos. Son rompecabezas con todas las piezas esperando ser encontradas y puestas en su lugar. Y cuando se resuelven, nos dan satisfacción, cierre, la sensación de que el universo tiene sentido. Pero otros misterios, tal vez los más profundos, existen por una razón diferente. No para ser resueltos, sino para hacernos preguntas. Para obligarnos a mirar lugares que preferimos evitar. Para recordarnos verdades incómodas que necesitamos escuchar. Jack el Destripador es uno de esos misterios. No nos quedamos con este caso porque esperamos realmente descubrir quién era. La mayoría de la evidencia se ha ido. Los testigos han muerto hace mucho. Las posibilidades de una respuesta definitiva son casi nulas. Nos quedamos con este caso porque nos dice algo sobre nosotros mismos. Sobre lo que somos capaces como especie. Sobre las sombras que viven dentro de cada sociedad. Sobre la importancia de proteger a los vulnerables. Sobre el costo de la indiferencia. Y tal vez, solo tal vez, ese es el verdadero valor de esta historia. No la solución al misterio, sino las preguntas que el misterio nos obliga a enfrentar. He compartido contigo esta noche una historia que ha vivido por más de 100 años. Una historia que seguirá viviendo, probablemente, por muchos años más. Una historia de niebla y oscuridad, de miedo y misterio, de vidas perdidas y preguntas sin respuesta. Pero también, si miramos con atención, es una historia sobre nosotros. Sobre nuestra fascinación con lo desconocido. Sobre nuestra necesidad de respuestas. Sobre nuestra capacidad para la compasión y para la crueldad. Sobre las decisiones que tomamos como sociedad y las consecuencias que esas decisiones tienen en las vidas más vulnerables. Jack el Destripador desapareció hace más de un siglo. Pero las lecciones de su historia permanecen. Las preguntas que nos hace todavía esperan respuestas. Y tal vez eso es exactamente como debe ser. Porque algunos misterios no existen para ser resueltos. Existen para recordarnos lo que debemos vigilar.
No solo en las calles oscuras de ciudades lejanas, no solo en las historias del pasado, sino dentro de nosotros mismos. Dentro de nuestras sociedades. Dentro de los sistemas que creamos y mantenemos. El verdadero horror de Jack el Destripador no fue solo lo que hizo. Fue que pudo hacerlo. Que las condiciones existían para que sucediera. Que había un espacio en el mundo donde esa oscuridad pudo crecer sin ser detenida. Y la verdadera lección no es encontrar su nombre, sino asegurarnos de que no creamos más espacios como ese. De que protegemos a los vulnerables. De que vemos a los invisibles. De que no dejamos que la oscuridad encuentre esos rincones donde puede crecer sin ser molestada. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las historias más misteriosas y perturbadoras de la historia. Sé que no es fácil explorar estos temas. Sé que tocan lugares incómodos dentro de nosotros. Pero creo que es importante. Creo que mirar a la oscuridad, no para glorificarla sino para entenderla, es parte de cómo nos protegemos de ella. Espero que esta historia te haya hecho pensar. Que te haya movido algo. Que te haya dejado con preguntas que tal vez explorarás por tu cuenta. Y espero, sobre todo, que te haya recordado el valor de cada vida humana, especialmente de aquellas que el mundo parece haber olvidado. Porque al final, esa es la verdadera historia detrás de Jack el Destripador. No el misterio de su identidad, sino el recordatorio de que cada persona importa. Que ninguna vida debería ser tan invisible que su pérdida apenas cause un eco. Que todos merecemos ser vistos, protegidos, valorados. Mary Ann Nichols. Annie Chapman. Elizabeth Stride. Catherine Edoves. Mary Jane Kelly. Que sus nombres sean recordados no solo como víctimas, sino como personas que merecían mejor. Que merecían vivir. Y que nosotros, aquí en el presente, tomemos esa lección y hagamos algo con ella. Algunos misterios no existen para ser resueltos. Existen para recordarnos lo que debemos vigilar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras sociedades, dentro del mundo que estamos construyendo cada día. Que la oscuridad de Whitechapel nos recuerde la importancia de la luz. No solo la luz que ilumina las calles, sino la luz que llevamos dentro. La que nos permite ver a otros con compasión. La que nos impulsa a proteger en lugar de ignorar. La que nos recuerda que todos somos parte de lo mismo, y que el dolor de uno debería importarle a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por pensar. Hasta la próxima historia. Que la luz te acompañe siempre.